Stefan Zweig, además de novelista y de grandes novelas, ha trabajado a los autores desde su propia obra. Hay un libro, habla de Tolstoy, de Stendhal, de una serie de autores que él mismo busca la forma de contarlos a partir de lo que él considera que es la parte más importante de su obra, de sus sensaciones. Stefan Zweig dice que la obra literaria es como dejar una pequeña huella en el árbol de la humanidad. Y yo creo que de eso se trata. Él no dejó una pequeña huella, dejó una gran huella. Es una metáfora interesante si tenemos en cuenta que hablamos de papel, que hablamos de libros, que hablamos de árboles, que hablamos de raíces. Por eso este tributo al libro creemos que es muy importante, más hoy, muchísimo más que nunca. Así que consideremos este encuentro casi un mitin de reivindicación en defensa del libro, de la cultura del libro, de esas pequeñas huellas que podemos dejar cada uno a su modo, como lectores, como escritores, como autores en ese árbol de la humanidad, para que quede constancia de cada uno. También decía Stefan Zweig que hablar de uno mismo en una obra, en la biografía, es lo más difícil que pueda intentar un autor, que es casi imposible encontrar esa verdad. Pero él lo intentó y fue precisamente su tiempo lo que hizo que él nos dejara de una forma dramática, ¿no? Pero eso fue también su llamada de atención. Así que recojamos su grito hoy y presentemos este libro que es además un tributo. Así que gracias a Casus Belli, porque la obra no había libros sin editores, y así que también que hoy sirva un poco de respeto y homenaje al gran esfuerzo que supone publicar un libro. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por acompañarnos, como decía Esther, en un día pues significado para el libro, para leer, para el estímulo de la lectura. Y en segundo lugar, y muy principalmente, agradecer al Centro Secular de Israel el que nos acoja una vez más de una manera tan magnífica como lo hacéis siempre. Bueno, el libro de hoy, que ya nos ha hablado Esther un poco de él, yo voy a hacer simplemente la presentación de los ponentes. Javier Basas Vila nos va a hablar, él ha sido el traductor de este libro y es filósofo, poeta también. Aquí hay unos cuantos poetas que tenemos. Y luego nos hablará Gloria Fernández de Loaiza, es psicoanalista, es una gran lectora de Zweig y bueno, nos va a dar su visión particular, evidentemente desde el psicoanálisis lacaniano, pero que nos va a resultar, creo, a todos muy interesante. Después, cuando ya estos señores nos hayan contado su experiencia sobre el libro, Antonio Bueno nos va a leer unos poemas. También tú mismo nos vas a decir, creo que es Nelly Sanz, Tommy, sí, siempre y el mismo poemas que tienen como eje temático el exilio. Y ya para finalizar, Elsa Ferrer pues va a interpretarnos, creo que me ha dicho, unas piezas de Weber y de Stravinsky, y con eso terminaremos esta magnífica tarde, espero. Muchas gracias a todos. Javier, ¿cuándo quieres? Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. También, no por educación, sino porque realmente lo siento, querría empezar agradeciendo a la Casa Sefarat, evidentemente, por acogernos, y especialmente también a Carmen Abad, que está llevando adelante el proyecto de Casus Belli y sacando muchos libros muy importantes en estos momentos extremadamente difíciles, como ya sabemos. Entonces, yo he tenido la oportunidad y el placer de poder leer, traducir, revisar y releer el libro que presentamos hoy, Los últimos días de Stefan Zweig, y en cada lectura me daba cuenta que emergían nuevos niveles de interpretación, nuevas posibles lecturas y nuevos temas, relacionados tanto
con el contenido mismo de la obra, es decir, la manera como Lauren Sexik nos explica la vida y obra de Stefan Zweig, tanto por el contenido como también por la figura misma de Stefan Zweig. Entonces, articularé brevemente la presentación en torno a estos dos temas. Primero me centraré en el contenido mismo de la obra, la manera como Lauren Sexik, el autor, presenta a Stefan Zweig, y luego lanzaré una serie de preguntas, quizá un tanto polémicas, respecto a la misma figura del escritor austríaco. Bueno, por lo que respecta al contenido mismo de los últimos días de Stefan Zweig, el libro que presentamos hoy. A mí me parece pertinente presentar esta obra como una especie de obra secreta, o obra nunca escrita, pero que debería haber escrito, pero que no podía escribir Stefan Zweig, y presentarla entonces como una especie de opúsculo que gravita en torno a la obra de Zweig, que puede entenderse como aquella obra que cuenta algo que no encontramos en las obras de Stefan Zweig, en las obras escritas de Stefan Zweig. En este sentido, se puede decir que los últimos días de Stefan Zweig lo que nos explican de manera literaria, entretenida y apasionada, es lo que nos describen, es la persona misma de Stefan Zweig. Estamos acostumbrados a pensar en Stefan Zweig como la figura del gran escritor de la Viena de principios de siglo, como la figura uno de los primeros bestsellers de la historia de la literatura, una gran cantidad de ventas por todo el mundo. Estamos acostumbrados a pensar en Zweig en esos términos, es decir, como una especie de tipo, figura de escritor de la Viena de principios de siglo, judío, etc. Grandes eruditos judíos, formando, como si dijéramos, en esta línea genealógica espiritual. La originalidad, yo creo, de los últimos días de Stefan Zweig es precisamente mostrarnos otro aspecto, un aspecto fundamental, es decir, ya no presentarnos la figura de Stefan Zweig, sino la persona misma de Stefan Zweig. Comentábamos ayer con Antonio, con Gloria y con Carmen, pues bueno, que lo que nos presenta Lauren Sexik es no el personaje de Stefan Zweig en una novela, como puede ser en otros casos, ¿no?, sino lo que intenta es acercarse lo máximo posible a la existencia como persona, en primera persona, de Stefan Zweig. Sus miedos, sus angustias y sus últimos días. Y ello se opone, hasta cierto punto se opone, a lo que encontramos en todas las obras de Stefan Zweig, incluso las que se consideran más autobiográficas. Como muchos de los presentes sabrán, está lo que se consideran sus memorias, y tituladas El mundo de ayer, y subtituladas Memorias de un europeo. Y bueno, incluso en esta obra, en la cual en principio estaríamos, bueno, los que somos lectores de Zweig, o nos apasiona su persona, figura y obra, esperaríamos encontrar en El mundo de ayer pues detalles sobre su persona, sus miedos, sus angustias, a nivel realmente personal, de la persona. Pues resulta que no lo encontramos. En El mundo de ayer no encontramos la persona de Zweig. Lo que encontramos es precisamente eso a lo que me refería, es decir, lo que encontramos es la figura del gran escritor de principios de siglo, el judío erudito que se pone dentro de una genealogía, que se inscribe dentro de una genealogía de pensadores judíos. Y entonces, en ese sentido, los últimos días de Stefan Zweig, bueno, pues nos da un contenido original que ninguna de las obras, ni tan siquiera, digo, El mundo de ayer, que es en principio la más autobiográfica, nos ofrece. Si me permitís, brevemente, porque tenemos poco tiempo y muchos ponentes, si me permitís un brevísimo ejercicio de crítica literaria. Cojo El mundo de ayer. Prefacio, página 9. Dice así, el mismo Zweig, El mundo de ayer. Jamás me he dado tanta importancia como para sentir la tentación de contar a otros la historia de mi vida. Han tenido que pasar muchas cosas, acontecimientos, catástrofes y pruebas, muchísimas más de lo que suele corresponderle a una misma generación,
para que yo encontrara valor suficiente como para concebir un libro que tenga a mi propio yo como protagonista, o mejor dicho, como centro. Diríamos, hombre, pues sí, vamos a encontrar aquí el propio yo de Zweig, su persona, esa angustia, esos miedos, tal y como nos dice. Pero dice, nada más lejos de mi intención, escribe acto seguido, nada más lejos de mi intención que colocarme en primer término, a no ser que se me considere como un conferenciante que relata algo sirviéndose de diapositivas. Es la época la que pone las imágenes. Yo tan solo me limito a ponerle palabras. Aunque a decir verdad, tampoco será mi destino el tema de esta narración, sino el de toda una generación. Desplazamiento del sujeto literario. Empezamos aquí. No será mi destino, sino de una generación. Del mi destino al destino de una generación. En esta obra no se trata tanto el mundo de ayer de su persona, sino como de la figura. Se trata de un desplazamiento del yo, que está en el centro, pero del yo como una generación. Del destino de una persona como el destino de una generación. De un yo a un nosotros. ¿Y quién es ese nosotros en el caso de Stefan Zweig? La generación europea de Viena de principios de siglo y de los intelectuales. Desplazamiento clarísimo. Al contrario de lo que encontraremos, como decía, en los últimos días de Stefan Zweig, donde vamos a ver unas descripciones, una construcción psicológica. Ayer me iluminaba Gloria con su saber psicoanalítico sobre todo el entramado que se puede sacar de la construcción psicológica, que yo creo que magistralmente el autor francés Laurent Sexy construye en esta novela. Entonces nos acercaremos a la persona mismo de Stefan Zweig, algo que no encontramos en todas sus obras, y por tanto resulta una lectura importante tanto para los que dominan, por así decir, ya el mundo de Zweig y quieren conocer la persona sin recurrir a biografías que a veces son demasiado académicas y un poco tostones, si me permiten, podrá recurrir a esta obra pues accediendo a la persona de Zweig de una manera literaria, entretenida y apasionada. Tanto unos como los que no conocen tampoco Stefan Zweig y quieren adentrarse en su vida, que es algo que explica como digo, una persona, como en su obra, porque evidentemente también el libro teje, y en esto sí que se parece más al mundo de ayer, teje todo el entramado de relaciones increíble que Stefan Zweig tenía en su cabeza y había desarrollado en su vida, el tejido de relaciones intelectuales que había tejido en esa Europa que tanto quería y con la que se identificó, etcétera, etcétera. Esto ya quizá nos habla Gloria. El primer punto era este pequeño ejercicio de crítica literaria para dar a ver la importancia de esta obra, que puede considerarse, como digo, como una obra secreta que Zweig debería haber escrito sobre sí mismo, pero que no podía escribir, aunque hubiera debido, no lo pudo hacer por una serie de circunstancias que yo creo que Gloria, y le voy echando muchas pelotas ya, pero creo que nos podrá iluminar. En la página 57 de los últimos de Stefan Zweig lo dice claramente. Se relata el momento de la redacción que empezó en Nueva York y luego cuando bajó a Petrópolis, que es allí en Brasil, donde acabó suicidándose, acabó la redacción de El Mundo de Ayer. Y hay una escena en la página 57 bastante interesante, en la cual está él con el manuscrito mecanografiado por su segunda mujer Lot, y lo mantiene así con miedo de que se lo roben porque es su vida. Entonces dice, bueno, realmente su vida no, explica Laurent Sexy, ¿no? Dice, no es su vida, es el vestigio de una época. Es que eso es lo que era el mundo de ayer, y por eso es importante, yo creo, esta obra, como cuando lo estuvimos al principio de todo hablando sobre la importancia de sacar esta obra. Uno de los puntos claves era este, ¿no? Iluminar la persona, las angustias, los miedos y lo que tuvo que sufrir Stefan Zweig en este sentido, ¿no? Algo que no cuenta de la misma manera en las otras obras, ni tan siquiera en las más biográficas. Cierro el primer punto referido a la originalidad y la importancia del contenido de los últimos días de Stefan Zweig. Paso al segundo punto, referido más bien a un tema más delicado. Es un tema más delicado, me limitaré a sacar algunos temas, pero a medida pues eso, que uno lee, traduce, revisa y relee
el libro, pues van surgiendo todos estos temas y bueno, preguntas polémicas, ¿por qué no? Este segundo tema está referido al suicidio de Stefan Zweig y de su segunda mujer, Lotte Allman. Al suicidio y, por tanto, al posicionamiento político de Stefan Zweig. Entramos en temas complicados. Hannah Arendt, que algunos de los presentes quizá conocen, filósofa muy importante del siglo XX, tiene 11 páginas sobre Stefan Zweig y sobre el posicionamiento político de Stefan Zweig. Son 10-11 páginas en las cuales carga tintas, para decirlo claramente, carga tintas contra Stefan Zweig, contra el posicionamiento político, o más bien apolítico, de Stefan Zweig. Hay dos cosas que subraya Hannah Arendt y yo creo que son interesantes. Por una parte, su posicionamiento político o apolítico, y por otra, la admiración, por decirlo con una palabra que yo creo que toca mucho al mundo del psicoanálisis, la admiración desmesurada, patológica, e incluso que sentía por la figura del genio Stefan Zweig. Muchos, yo creo que de los que han leído a Stefan Zweig, yo creo que lo habrán, ya lo habrán visto por las biografías, por ejemplo, que Esther comentaba, ¿no? De Hölderlin, Kleist, sobre todo, Nietzsche, Erasmo de Rotterdam, etc., ¿no? Esta admiración por la figura del genio, ¿no? Pero entonces, a Hannah Arendt se concentra en estos dos puntos, el posicionamiento apolítico. En la página 136 de los últimos días de Stefan Zweig leemos un diálogo entre Georges Bernanos, el escritor también francés, también escritor francés, un austríaco francés, y Stefan Zweig. Bernanos le dice a Zweig: por desgracia los nazis, leo página 136, por desgracia los nazis desfilan hoy por los muelles de París. Los imbéciles acompañan su marcha, aplauden. En ese clamor es precisamente donde hay que hacerse oír. Somos novelistas, le dice Bernanos a Zweig. Somos novelistas, avanzamos en las tinieblas, guiados solo por nuestro instinto. En esas tinieblas es donde hay que aclarar las conciencias. Ningún pueblo puede salvarse a sí mismo. Querido amigo, le dice Stefan Zweig, el mundo necesita oír su voz. A lo que Stefan Zweig, en una respuesta recreada por el autor, responde: dijo entonces Zweig, problema de logística, dijo entonces Zweig que se sentía como una sombra, no tenía fuerza para elevar su voz. Demasiados viajes, demasiada errancia, demasiadas ilusiones perdidas, lamentos, nostalgias. Ya había dicho todo lo que sabía, ya había escrito todas las piadosas mentiras que habían mecido sus sueños. No veía de dónde podía su espíritu extraer una verdad esencial. No entreveía ninguna salida que quedara aún secreta. Y además, Bernanos lo sabía perfectamente. Él, Zweig, nunca había tenido el espíritu luchador. La Mitteleuropa, la Europa central, de la que él se había erigido en chantre, era un lugar de poetas, de soñadores, un mundo encantado, un cuento para niños. Bueno, lo que el autor nos presenta aquí es una de las opiniones, confrontada a otras, pero una de las opiniones de este posicionamiento apolítico de Stefan Zweig. Porque algunos dirán, y yo creo que es verdad, que sí que es cierto que Stefan Zweig escribió artículos, sobre todo al principio, en los periódicos, como ferviente pacifista que era, escribió obras en las cuales evidentemente se ve que la conciencia tiene que estar por encima de la violencia, y eso es fundamental, como Jeremías, por ejemplo, una de sus primeras obras, que también sale citada en los últimos de Stefan Zweig, y se explica un poco la historia. Es evidente que sí, pero aquí hay dos cuestiones que me vienen a la cabeza. Una, ¿es suficiente el poder de las obras más literarias para
para declarar un posicionamiento pacifista? Punto 1, ¿no? ¿O es necesario una implicación más directa, menos alusiva, menos sesgada, más directa y más explícita de los escritores, en este caso Stefan Zweig? Es lo que opondrán otros que piensan que el posicionamiento, como Hannah Arendt, el posicionamiento de Zweig fue un poco apolítico. A ello se le añade que ya en la última época sí que eludió implicarse de manera más explícita en la defensa del pueblo judío. ¿Por qué? Y es que Zweig estaba admirado, patológicamente admirado, como se muestra perfectamente aquí cuando dice que había perdido sus libros y no sé cuántos y que no recibía la correspondencia de los escritores y tal. Realmente el sufrimiento de este hombre en este aspecto era brutal. Zweig estaba patológicamente admirado por el genio, es decir, por los individuos que habían destacado, los individuos que realmente habían concebido obras inmortales. En el caso, por ejemplo, de Kleist, de Hofmannsthal, del mismo Freud. Y en la mayoría de los casos su admiración por estos grandes genios, como es el caso real histórico, era por genios judíos, porque lo habían sido y representaban, bueno, la erudición por antonomasia, ¿no? Ahora bien, esta obsesión, esta admiración patológica por los genios, y con esto acabo, tiene su parte negativa quizá en ese momento por la falta de empatía con el pueblo judío. Tiene su parte negativísima, pero tiene su parte positiva, y es que nos ha dejado, como decía también Esther, biografías increíbles de algunos autores y un fresco increíble, como se explica en los últimos días Stefan Zweig, de todas las personalidades, grandes personalidades, los grandes nombres de la literatura, ¿no? Entonces, claro, para nosotros también es positivo pues la manera como él describe, ¿no? Cómo perfila, cómo describe esas personalidades, porque nos entusiasma de nuevo por la literatura, y esto es algo que yo creo que se ve claramente, o como mínimo en mi lectura, traducción, revisión y relectura he podido constatar, ¿no? Sí que transmite ese entusiasmo por la figura del genio literario, y eso es positivísimo, ¿no? Por tanto, ya para acabar, en los últimos días de Stefan Zweig yo creo que encontraremos las dos cosas: el inmenso mundo de relaciones que había tejido, y algo que no puede encontrarse en sus otras obras, ni siquiera las más biográficas, que es la persona misma de Stefan Zweig, la persona con sus miedos y angustias en los últimos días de su vida. Con esto acabo y le cedo la palabra a Gloria. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo también quería agradecer en primer lugar al Centro Sefarad por la acogida que nos estáis preparando, agradecer a Carmen su invitación y felicitarla por la publicación de este libro. La Casa de las Tinieblas, así califica Lorenz Sexig al hogar de los Zweig, a través de los pensamientos y sentimientos de Lot Allman, su mujer. Le cito: es mediodía y ella en la calle quiere arroparse con el calor del sol que quema en ese día maldito. Espera en vano que alguien la rescate, se resiste a cumplir con el compromiso de morir junto a su marido, pero finalmente acude a su cita con la muerte. Nuestra editora Carmen, sabiendo que soy psicoanalista, me pidió que dijera algo que a ella le intrigaba sobre el suicidio de ella, por qué ella me acompaña, o que dijera un poquito sobre esto. La lectura del libro me hizo recordar lo que escribió Freud al empezar a publicar sus primeros casos de histeria, allá por los años 1890 y poquito, o 88. Fijaros, Freud decía que le daba una impresión bastante importante que sus historiales clínicos se leían como a modo de novelas breves, y que le habían dicho, o él mismo lo pensaba, que les faltaba ese sello de seriedad que da lo científico. Y el hombre decía: pero yo soy científico, soy neurólogo. Luego ese toque, ¿no? ese toque no serio científico que lo acercaba a la literatura, a sus historiales clínicos, más que a la ciencia, entre comillas, dice Freud, no es por mis preferencias personales, sino que quizá tenga que ver con el objeto de estudio
de esos historiales clínicos y del psicoanálisis que en ese momento le estaba empezando a desarrollar. ¿Cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? Lo sabemos todos, el sujeto del inconsciente. Y el sujeto del inconsciente, desde luego, la ciencia no se ocupa de él, nunca se ha ocupado, lo excluye. Pero no solo el psicoanálisis lo descubrió desde el punto de vista de formularlo, no de su existencia. El psicoanálisis lo formuló, Freud fue el que lo empezó a formular, pero resulta que el arte, la literatura y el arte en todas sus manifestaciones siempre lo ha sabido, siempre lo ha manejado, siempre lo ha incluido en sus obras. Afirmaba Freud que podía llegar a un cierto conocimiento importante del origen de una histeria, que eran las primeras pacientes de Freud, sabéis que eran casos de histeria, a través de la lectura de las novelas y de los escritos que los buenos escritores le ponían a su alcance. Bueno, pues hoy podríamos decir, parafraseando un poquito lo que decía Freud, que la detallada exposición en profundidad de los procesos anímicos, así lo decía Freud en su escrito, de Stefan Zweig y su mujer Lotte Allman, en los últimos días antes de su suicidio, que nos da nuestro escritor Lorenz Sexy en este libro que presentamos hoy, nos permite llegar a un cierto, bastante conocimiento sobre los motivos de ese suicidio y sobre la melancolía. Me explico. Leyendo el libro, antes de entrar en ello, recordé también la profunda, como decía muy bien Javier, admiración de Zweig por el maestro vienés, desde muy al principio, le escribía cartas, etc. Y también me acordé del excelente conocimiento que Stefan Zweig tenía de la obra freudiana. Escribió un libro dedicado a Freud que se llamaba Sigmund Freud, la curación por el espíritu, y que se lo recomiendo a mis alumnos porque es una manera de leer lo que Freud decía que eran los descubrimientos psicoanalíticos de una manera también muy amena, la escritura de Zweig. A su vez, Freud era un fiel lector de Zweig, le gustaba mucho. Pienso que a Freud le hubiera gustado este libro que presentamos hoy, lo digo convencida. Cuando estaba en plena lectura tenía la impresión de que estaba leyendo un libro de Zweig, como también has apuntado tú, con tu excelente traducción. Fijaros, Lorenz Sexy recrea una escena en el libro en la que un amigo de Zweig, Feder, que es el director de un periódico alemán que también se había refugiado en Brasil, está hablando con él y le dice: has inventado el estilo de novela psicoanalítica. Tú eres el doble de Freud. Bueno, pues vamos a la pregunta. La pregunta es, que yo me había hecho leyendo el libro. Stefan Zweig y Lotte Allman, su segunda mujer, ¿se quitaron la vida por las mismas razones? Sexy nos propone algunas respuestas a ese interrogante y yo todo lo que les voy a contar me baso en lo que nos propone el autor. Stefan Zweig dejó varias cartas, lo sabemos todos, explicando las razones de su decisión. Es conmovedora, no viene en el libro lógicamente, pero si a alguien le interesa el tema, que acuda ahí, la misiva que deja a Frédéric, su primera esposa. En esta carta detalla, en privado podríamos decir, porque es a la única persona a la que le confiesa la verdad. Esto lo digo desde el punto de vista psicoanalítico, pero vamos, también es a la única persona. Es la única persona que sabía de su tortura interior. El mismo autor Sexy nos dice que Lotte piensa que ella era la única a la que Zweig había dejado entrar en su interior. No había dejado entrar en su interior a nadie más, ni siquiera a Lotte. Bien, pues a esta primera mujer le detalla sus motivos. Y en los mensajes que deja para el resto del mundo, digamos, que es a mucha gente le deja cartas de despedida, elude este primer motivo y se centra en las tinieblas reales que asolan Europa en ese momento de ascensión del nazismo y que amenazan el resto del mundo. En su carta entonces a Frédéric empieza por el más importante. Os leo literalmente la frase: mi depresión
ha empeorado. Me siento tan mal que ya no puedo concentrarme en mi trabajo. Continúa. A lo que se suma la certeza, esto ya os lo resumo yo, de que no podrá regresar pronto a su casa en Salzburgo. La soledad, antes apaciguadora, cuando él se va de Nueva York, nos propone Sexy, que se va huyendo del ruido, del aluvión de demandas que recibía de ayuda, de la vida social hiperintensa, porque era un hombre famosísimo, y que se escapaba de ese ruido buscando una soledad para crear. Y por eso busca Petrópolis, que es un lugar chiquitito donde no hay ese mundo social. Y ahora le confiesa a su primera esposa que esa soledad, que al principio era un alivio, se ha convertido, dice, en un pesar. Y que finalmente, está diciendo los motivos por los que él se suicida, y que finalmente está la guerra, que todavía no ha alcanzado su peor momento, pero lo pone como último motivo de todos los que primero detallaron. Y finaliza con algo crucial. Él se considera demasiado débil para aguantar todo esto. Y hace al final del todo una pequeña mención a Lot, a su segunda esposa, la que se suicida con él, de quien dice solamente: la pobre Lot no lo ha tenido fácil conmigo, sobre todo porque su salud ha empeorado también. Y fijaros cómo se despide. Se despide diciendo: no te puedes imaginar cuán aliviado me siento desde que tomé esta decisión, la decisión de morir. No sufras. Ahora sabes que estoy tranquilo y feliz. Era un alivio para él, la muerte. Vuelvo entonces al principio de mi exposición, la casa de las tinieblas, Thanatos, la pulsión de muerte. Se había adueñado del hogar de los Zweig, nos propone nuestro autor de hoy, en un lugar como Brasil, lleno de sol, de Eros, me parece que Eros reine, lleno de vida. Sexy nos trae una cita, que es la clave de la tesis que él sostiene, en mi opinión, para explicar su suicidio, una cita impresionante de uno de los poetas preferidos de Zweig, el dramaturgo von Kleist, que nos nombraba Javier. Literalmente la cita que nos trae de este dramaturgo, de este poeta alemán, es: mi alma está tan lastimada que cuando acerco la nariz a la ventana, la luz del día casi me hiere. Así se siente Zweig, tan profundamente dañado. Le cito literalmente al autor de nuestro libro de hoy: cuando recordaba su infancia, veía una sombra planeando por encima de su frente. A lo largo de los años, esa sombra se había ido extendiendo y ahora recubría todo el cielo por encima de su cabeza. Freud dice, en Duelo y Melancolía, la sombra en la melancolía, la sombra del objeto perdido para el melancólico o melancólica, cae sobre el yo. Podríamos decir, la sombra de la muerte cae sobre el yo. Sexy nos dice que Zweig era presa de la bilis negra. ¿Sabéis lo que es la bilis negra? Era el modo en que los griegos llamaban a la melancolía. Le cito otra vez a nuestro autor de hoy: el diablo se había adueñado de su espíritu. A veces todo se llenaba de sombras y de miseria, y él caminaba entonces en un bosque cuyos árboles eran cadáveres. Le faltaba el sentimiento de existir. Lacan, en un trabajo sobre la melancolía, dice que a la mortificación a la que el melancólico se somete a sí mismo interiormente como una auténtica tortura, que es lo que nos describe muy bien Sexy en los monólogos larguísimos de Zweig, le da el estatuto a esa mortificación de trastorno, entre comillas lo de trastorno, en la articulación más íntima del sentimiento de la vida. O sea, que mejor descrito por él, en este caso por el literato, mucho mejor descrito, por supuesto, que por el clínico. Podemos decir entonces que la vida de Stephen Zweig fue una lucha constante contra el demonio de la acedía. En la Edad Media lo llamaban acedía, es decir, de la melancolía. Hoy lo llaman depresión endógena, pero los psicoanalistas, como es, mantenemos el término de melancolía. Nos parece mucho más
digno y mucho más completo que los otros. Bien. Su vida fue una lucha constante, os decía, contra la melancolía. Y en esa lucha hubo dos elementos fundamentales que le protegieron. Primero, y el crucial, el más importante, que le protegieron de un desencadenamiento como el que sucedió al final de su vida y de suicidarse. El crucial, su escritura, sus libros como Muralla Protectora, el reconocimiento mundial que obtuvo. ¿Y qué pasa? Que en estos momentos de su vida en Petrópolis, por lo que os decía antes, su escritura estaba dificultada muy gravemente. Zweig le dijo a la poeta, a la maravillosa poeta, a mí me gusta mucho, Gabriela Mistral, la chilena, con quien hizo amistad en Petrópolis, porque estaba en la ciudad en esos meses, le dijo que nada en el mundo podría consolarlo de no volver a oír en torno suyo el habla de su infancia, es decir, el alemán. Sabéis que Stephen hablaba inglés, francés, estaba aprendiendo portugués, era políglota y tenía una gran facilidad para los idiomas. Dice que le dijo a Gabriela Mistral, y Gabriela Mistral lo cuenta en una carta, dice: es lo único irremediable, una pérdida irrecuperable. Sexy nos dice en su libro, y le cito, tenía la esperanza, fijaros, esto es clave, tenía la esperanza de que un día, al hablar tantas lenguas, las palabras alemanas se disolverían en un baño de palabras extranjeras. La lengua alemana sería una lengua muerta en su boca. La evacuaría con un acceso de tos. Quizá entonces la vida volvería a nacer y esas tinieblas que le oscurecían se iban a disipar. Pero el alemán era tenaz. Las palabras le salían de la boca como miel, cuando esa lengua se había vuelto precisamente el veneno del universo. Es lo que mejor no se puede describir. Y el segundo puntal de su vida, su primera mujer. Esto es un poquito triste, pero es así. Friederike. Esta mujer fue su sostén durante 30 años. Y es a quien él tiene que recurrir 5 años después de haberse casado con Lot y divorciado de ella. 5 años después, está viviendo en Nueva York, él con Lot, está intentando escribir El mundo de ayer, que para él era su obra póstuma, su despedida y su autobiografía, y no logra componer el rompecabezas que tenía en su cabeza de todas las piezas, a la redundancia, de su memoria, de lo que él quería, de lo que al final escribe. No lograba, porque no tenía sus libros, no tenía sus notas, y yo creo que también porque no la tenía a ella. Y coge y se marcha a Connecticut con Lot a un hotel de segunda categoría, cosa que a Lot le causa un odio y un rechazo inmenso, a buscar a su mujer con la que se entrevista durante mucho tiempo, y ella le va dando, ella hace de su memoria y la ayuda a construir la obra. Cuando ya la ha construido con Friederike, se van a Petrópolis ambos. Bien. De hecho, me preguntaba, leyendo el libro que hoy presentamos, ¿por qué se separó Stephen Zweig? ¿Por qué se separó de Friederike después de 30 años y siendo alguien tan importante para él? Cuando además Lot, a quien conoce porque se la presenta a su primera mujer y era su secretaria, su mecanógrafa, 25 años más joven que él tenía casi 50 y ella 25, en Londres, ya ambos exiliados, ella no era más que una más en una larga serie de amantes que a lo largo de los años de matrimonio con su primera esposa este hombre sostenía, y ella lo sabía, Friederike. Entonces, en las memorias de Friederike, es un libro de memorias, fijaros lo que dice. Dice: Stephen me ha nombrado hoy su conejilla mayor permanente. Sí. Tal cual, es literal, ¿eh? No pido más. Que disfrute de vez en cuando con las conejillas menores, siempre que yo siga siendo la conejilla mayor. Porque se separó entonces, si ella consentía esas relaciones. Le cito a nuestro novelista. La voz de Lot le sacaba del abatimiento, cuando nada conseguía curarlo de su humor funesto. La simple aparición de ella suscitaba la esperanza de que el mundo recuperaría la razón.
Yo, la verdad, leyendo el libro pensaba que quizá Stephen Zweig creyó que iba a ser así. Es una versión amable que nos da nuestro novelista. Quizá fue así, creyó que iba a ser así y debió de ser así con Frederick. O sea, la única que la presencia, la voz de su primera mujer lo sacaba de ese abatimiento. Y quizá pensó que Lot también iba a poderlo sacar, pero no fue así. Había escrito que Kleist le parecía el poeta más grande de Alemania porque su fin fue el más hermoso. Su fin fue suicidarse con su segunda mujer. Y Sexy, nuestro novelista, subraya, le cito literalmente, había escrito estas líneas de que era el fin más hermoso en 1925, no en 1940, ni 42, ni 43. Y en 1925 era una época en la que ninguna jauría nazi le pisaba los talones. Todavía la muerte no era el lema de Alemania, nos dice nuestro novelista. La paz todavía reinaba por entonces en Europa, pero Zweig ya caminaba al borde de un abismo. Luego nos está sugiriendo que en la elección de Lot por parte de Zweig había algo de orden inconsciente, mucho cuidado no confundirlo, absolutamente inconsciente, 5 años antes de su suicidio, en relación a esta decisión, 5 años no, 10 años antes de su suicidio. Sí, porque vivió con su segunda mujer 10 años. Sexy hace una recreación de Lot, ya falta poquito, en la que nos presenta a una mujer que está en las antípodas, podemos decir, de lo que fue su primera esposa, Friederich. Si Friederich aparece como una mujer fuerte, segura, independiente, así lo era, escritora, periodista, traductora, activista en pro de la paz, que después que en el exilio en Estados Unidos fundó una asociación, batalló, o sea, hasta el final de su muerte. Es decir, con un deseo, podemos decir, propio por fuera de su relación con su marido, Lot aparece, nos la presenta así, no la conocíamos, no sabemos muy poco de ella, nos la presenta como una mujer débil, enferma, sumisa, inhibida, y le cito a nuestro novelista de hoy, que conocía todos los tipos de miedo, miedo a lo desconocido, al mañana, miedo a hacer algo mal, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a los otros, miedo a sí misma, esto es literal de nuestro novelista de hoy, y que se creía insignificante, que sentía su cuerpo como ajeno y estéril, que no había conocido la felicidad en toda su vida con 25 años hasta que había conocido a Stephen Zweig. Era una mujer absolutamente dependiente de su marido. Gabriela Mistral nos dice que Lot le cuidaba con un celo tal que no estaba lejos de él ni 10 minutos. Le cuidaba del aire frío, del mucho andar, del desaliento, de todo intentaba cuidarle. Pero nos dice el novelista, la mirada negra de su marido había encontrado en ella una patria de adopción. No podía cuidar de él, no podía protegerle de esa melancolía. Es la tesis de nuestro novelista. Lot es una mujer sin un deseo propio que no sea ser amada por él y presentarse al mundo como su esposa, tener un hijo con él y constituirse en última instancia en la razón de su existencia. Ella le increpa a él. ¿Acaso no soy yo una razón para vivir? Cuando él estaba sumido en una profunda melancolía. En el momento final, Sexy retrata a una Lot que asustada se resiste a morir y querría huir, nos lo dice así, pero dice Sexy, hipnotizada por la mirada de su compañero, finalmente le acompaña a la muerte. Con la primera esposa, decíamos ayer, ¿te acuerdas? Yo pienso que o no se hubiera suicidado, no se sabe, o la otra no le hubiera dejado, o se hubiera suicidado a espaldas, pero desde luego la primera esposa no se hubiera suicidado con él. ¿Vale? Buenas tardes, yo estoy encantado de estar aquí. Además, hace poco tiempo estábamos presentando otro libro de Hilde Domin, otra poetisa judía del siglo XX, muerta recientemente, judeo-alemana, de cultura judeo-alemana. Y ya os digo, estoy encantado con esta reunión en la casa de Sefarat, en una noche tan especial como la Noche de los Libros, 23 de abril, todo muy dentro de la cultura y el espíritu
Cervantes, Shakespeare, etcétera, etcétera, y naturalmente en torno a la figura de Stefan Zweig. Europa nos interesa a todos, estamos dentro de ella, y una Europa aparentemente un edificio en construcción del cual no se sabe exactamente qué planos tiene, qué arquitectura, qué forma va a tener, y lo que sí que sentimos en algún modo, si no de forma personal, si en medios, es cómo esa Europa está apretando en sus periferias, aparte de su contenido espiritual, apretando de tal modo que se llega a ver el abismo. Europa interesa. Para Stefan Zweig, Europa era crucial. Últimos días de Zweig. Zweig nos interesa también como figura, como novelista, desde luego, lo conocemos, hemos leído cosas de él, hemos visto películas, como ha dicho Javier, fue un bestseller, tipo Blasco Ibáñez, un poco en ese sentido, ¿no? Un momento de éxito en propia vida. Y últimos días de Stefan Zweig. El suicidio también nos intriga a todo ser humano. ¿Por qué? Javier ha hablado de ese desplazamiento en Zweig del yo al nosotros, un poco el ser representativo de una época. Yo estoy aquí, discúlpenme, también un poco como un verso suelto, voy a intentar ser muy breve. En la impaciencia del corazón, Zweig dice: al que tiene le será dado. Estas palabras del libro de la sabiduría las puede corroborar cualquier escritor sin miedo alguno, en el sentido de que a quien mucho ha narrado, le será narrado. Nada más engañoso que la idea demasiado diferente de que en el escritor trabaja ininterrumpidamente la fantasía, de que él crea hechos e historias a partir de un acopio inagotable y sin pausa. En realidad, en vez de inventar, solo necesita dejarse encontrar por los personajes y los acontecimientos, los cuales, siempre que haya conservado una elevada capacidad de mirar y escuchar, lo buscan sin cesar para que lo refiera. A quien a menudo ha intentado explicar destinos, muchos le cuentan el suyo. Es decir, él es narrador. En una carta a Hermann Hesse, él se declara que como poeta es un desastre. No es poeta. Necesita de alguna manera como narrador de la constante narración de lo social en sí mismo, encontrarse de cómo se narra, además, en la ambición de Zweig, cómo se narra una época, a sí misma. Él escucha, observa, lo recoge. Está claro que el exilio para él, Brasil, la lengua va a ser clave. Parecería, paradójicamente, que sería más clave para un poeta. Pero, en cierto modo, el poeta, en su propia soledad, es una relación con la lengua que destila palabra a palabra lo que va a ser sus poemas. Nelly Sachs inicia su exilio en 1940. Berlín, Estocolmo. En ese momento, Stefan Zweig está ya a punto de decidir que la época que él representa está definitivamente terminada. Yo quería leer también continuar un poco con el prólogo de La impaciencia del corazón, que es el trocito que he leído anteriormente, para ver un poco y llenar de alguna manera ese apoliticismo del que comentaba Javier. Lo apolítico en Zweig es principalmente, digamos, el compromiso de un intelectual en contra de la guerra. Pero en contra de la guerra, principalmente de la Primera Guerra Mundial. Ahí está su vivencia vital, donde realmente se ha destruido la arquitectura espiritual de una Europa que él tiene como viva hasta aquellos momentos y además como ideal a construir. Y en este prólogo, que es el prólogo justo a lo que luego va a ser una novela, en el sentido, bueno, zweigiano, es decir, novela no muy extensa, se ve el envuelto en una discusión en el año 1938, es decir, a un año vista de la conflagración del estallido de la guerra, y nos habla
el objeto de la disputa, en esta reunión que había, se puede adivinar de antemano si menciono que tuvo lugar en el año 1938. Se discutía sobre la guerra. Una tertulia, cena, banquetito, fiesta, etcétera, etcétera. Y él dice, en un momento en que decenas y centenares de miles de fábricas producían explosivos y gases tóxicos, me irritó la jactanciosa seguridad con que descartaba la posibilidad de una guerra de forma tan indolente. Cuando él está en Petrópolis, piensa que se ha liberado de esa persecución que tenía, pero no es así, porque al cabo de poco tiempo, pues alguien le dice, pues no, te siguen buscando. Entonces se va a casa, a una finca de un amigo suyo, que él sí se ha liberado, pero él vuelve y realmente se ve otra vez acorralado. Esto en cuanto a un ingrediente más para el suicidio. En cuanto a su desencanto, no solamente lo que escribe en El mundo de ayer, sino luego la relación que tiene con los propios escritores contemporáneos suyos, que él piensa que van a hacer una especie de república de escritores en las cuales no habrá ningún enemigo. Los franceses, con los cuales se llama muy bien, se sigue llamando muy bien. Y esto también se cae. Eso creo que son dos factores más dentro de... A sumar. Una suma de pérdidas. Sí. Terribles. Bueno, os presento a Elsa Ferrer, que nos vas a interpretar, nos lo vas a decir al violín. Sí. Bueno, he tenido la suerte de ser invitada por Carmen Navarro para participar con música en esta presentación del libro de Sepsi. Y bueno, pues una vez me adentré en el mundo de Stefan Zweig, por medio principalmente del libro, y decidí interpretar música de Anton Weber con sus Vieres tú, que en Opus 7, que son 4 pequeñas piezas, unos arreglos sobre esas 4 piezas, y en medio de cada una de las 2 primeras y las 2 últimas he insertado música de Igor Stravinsky, unas variaciones sobre material temático.